Bueno, hay varios aspectos importantes para destacar. Desde el punto de vista conceptual, toda esta figura de acciones colectivas, intereses difusos, intereses colectivos, obedece a una realidad social de una laguna enorme entre lo que es el interés privado y el interés público. Una laguna que es una serie de derechos que se llaman, o intereses sociales, y que ahora, conforme ha avanzado la cuestión de garantías y de derechos humanos, se habla de una tercera generación de derechos fundamentales. En esta tercera generación entran todas estas necesidades e intereses insatisfechas de una gran multitud de personas, de consumidores. Estamos hablando de casos a veces de millones de usuarios o consumidores cuyos derechos no se pueden hacer valer en forma individual. Esto lo ha recogido el derecho principalmente en Latinoamérica y desgraciadamente no en México, siendo la segunda economía de Latinoamérica, y ha creado, por un lado, el reconocimiento a nivel legal y constitucional de un interés, no solo el interés jurídico que implica la existencia de un derecho subjetivo, sino intereses legítimos o incluso acciones populares para defender ya sea asuntos de consumo, el medio ambiente o incluso el cumplimiento general de la legalidad. ¿Qué buscan las acciones colectivas? ¿Por qué son importantes? Y especialmente deben dárseles importancia en México, porque tienen tres objetivos fundamentales. Uno, el acceso a la justicia. O sea, el denegar acciones colectivas en un sistema jurídico del siglo XXI equivale a denegar la justicia a millones de consumidores. Segundo objetivo importante de estas acciones es el de economía procesal. El Poder Judicial se vería grandemente aliviado si con una sentencia con efectos erga omnes pudiera resolver no 10 o 20, sino miles, sino es que millones de casos. Estamos hablando en el caso de consumidores, de proveedores, y aquí hago una aclaración, no solo empresas transnacionales, también empresas mexicanas, monopolios públicos, privados, o oligopolios, no, eso, en los que desgraciadamente hay más abusos, en los que un solo proveedor puede tener 50 millones de usuarios. Una acción colectiva de 1, 10 o 50 millones de usuarios podría resolver el caso no solo para ellos, sino erga omnes. Entonces, la economía procesal y la eficiencia de la intervención judicial sería enorme. Y por último, un resultado muy importante de las acciones colectivas. Son una manera de desincentivar el incumplimiento de la ley. Nosotros, desde la sociedad civil, represento una organización de la sociedad civil al consumidor, no queremos una sociedad litigiosa, pero queremos que haya armas igualmente poderosas, armas legales, en ambos lados, en los proveedores, en los consumidores, de modo que aumentando la responsabilidad social corporativa, la ética y la satisfacción del cliente, que es toda una cultura carente en nuestro país, los proveedores no abusen, no tengan cláusulas, contratos leoninos, no tengan prácticas sistémicas inconvenientes y sabiendo que pueden defenderse eficientemente los consumidores, quizá se inhiban esas prácticas. Entonces, el efecto positivo para toda la sociedad es grande. Y a las mismas empresas se les ahorra en juicios individuales que tienen que estar financiando y contratando abogados, pues con un juicio colectivo se pueden resolver. Entonces es importante. Muchas gracias, Adriana. Ricardo, ¿algún contexto, estos derechos difusos? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta pequeña introducción? Muchas gracias. Mira, estamos hablando de una evolución del pensamiento jurídico mexicano. En el siglo XIX, el derecho mexicano protegió las garantías y los derechos individuales. A principios del siglo XX, este movimiento jurídico se enfocó a los derechos sociales, particularmente en relación con la pertenencia a cierta agrupación o cierta clase social. Actualmente estamos hablando de una evolución hacia los derechos difusos, hacia la protección de los derechos colectivos. ¿Qué son? Los derechos difusos y los derechos colectivos
son derechos que atañen o benefician a una colectividad indeterminada. En la Constitución actualmente tenemos algunos de esos derechos ya previstos, pero insuficientemente protegidos en la legislación secundaria. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Tenemos varios en la parte dogmática de la Constitución que ya existen y que no pueden ejercitarse por nuestra población. Los derechos difusos, de lo que estamos hablando es de complementar esos derechos difusos con una acción procesal correlativa, que existe una correspondencia lógica, de tal manera que la población en general pueda defenderse no solo de actos de autoridad, sino de actos de particulares que tengan un efecto justamente en esos derechos colectivos. Hoy en día hay actos particulares que tienen efectos en la colectividad que no hay forma de remediarlos o de repararlos. Quizás existe alguna vertiente en el ámbito ecológico. Tenemos ya la existencia de la acción popular, pero esta no pasa de ser una denuncia ante autoridad administrativa. Es decir, tenemos que evolucionar, nuestros hermanos latinoamericanos lo han hecho ya y es muy importante hacerlo cuanto antes. Para que sean los tribunales los que puedan dar la apertura a estas acciones y no nada más una acción administrativa. Es correcto, para que sean los tribunales, que se ventile como un proceso judicial, pero además, y esto es fundamental, que ya no tenga el Estado la tutela exclusiva en el ejercicio de esta acción procesal. Que esta acción procesal la pueda ejercitar cualquier individuo, cualquier representante de una colectividad debidamente certificado, a fin de que no sean razones de carácter político o de conveniencia de oportunidad las que definan el ejercicio o no de esta clase de acciones una vez que se instauren. Correcto, muy bien. Adriana, te referías a los aspectos internacionales en tu primera intervención. ¿Qué nos puedes comentar en relación a ello? ¿Cómo van evolucionando? ¿Cómo han evolucionado otros países? ¿Estamos muy rezagados? ¿Qué nos comentas? Es muy interesante este aspecto. Lo dividiría en dos grandes partes. El sistema jurídico anglosajón, el common law, que, hablando de un antecedente remoto, tenemos lo que ellos llaman the Bill of Peace, que en el siglo XVIII ya se preocupaba por la atención de intereses y derechos colectivos, sobre todo en un contexto de reparar daños causados a ciudadanos, ya sea por productos defectuosos, por daños al medio ambiente y daños a las uniones laborales. A los sindicatos. Así es, así empezó la Unión, claro, empezó también desde principios del siglo XX en los Estados Unidos, por ejemplo, el asociacionismo de consumidores para hacer valer estos derechos. Bueno, de allí nos brincamos al siglo XX y ya en los 40, en 1938, el Congreso Federal Norteamericano crea una serie de reglas federales procesales. Y entonces, la famosa regla 23 contempla estas, lo que ellos llaman acciones de clase, class actions, dando la posibilidad a que una sola persona, en representación de una determinada comunidad o colectividad, haga valer sus derechos, ya sea por daños extracontractuales, daños contractuales, o no solamente eso, sino también para forzar o impedir una determinada obligación de hacer en contra de un tercero. Pues allí la jurisprudencia es la que más fue desarrollando todo este concepto, pero sí hay una serie de reglas codificadas de quién puede presentar, quién tiene interés, qué se tiene que garantizar, hay que cumplir ciertos presupuestos. Pero ahí sí ya ante los tribunales.